no era ninguna versión española. Aquello era algo totalmente diferente, porque yo en principio sí quise tomar el ejemplo de lo que había visto en Estados Unidos y lo que me habían contado en Estados Unidos. Pero fue muy difícil ponerlo en práctica. Era una televisión todavía demasiado encorsetada, la de esos años, y era muy difícil conseguir lo que yo pretendía. ¿Qué es lo que yo pretendía? Lo mismo que hacía Walter Cronkite, es decir, el conductor de mayor audiencia, el que explicaba las noticias todos los días a los adultos y por tanto a los padres de los niños que estaban en las escuelas por la mañana, ese mismo personaje era el que por la mañana les explicaba las noticias a ellos. Yo quise hacer lo mismo. Yo quise que los conductores de los informativos, y yo pensé en primer lugar en Rosa María Mateo, que era la persona que en aquel momento estaba presentando informativos en televisión española, que Rosa María Mateo contara la actualidad a los niños. Pensé en ese modelo, el mismo que había visto en Estados Unidos. Pero eso no era posible por eso que te contaba del corsé de televisión española, de la estructura de nuestra televisión en aquel momento. Y tuve que buscar una alternativa. Al buscar una alternativa, el modelo, por tanto, cambió. Y yo busqué entre las posibilidades infinitas que me daba el conocimiento de personas que trabajaban en la radio o en la televisión, quién podía ser, y entonces yo encontré a dos presentadores, Carmen Lázaro y Rafael Turia, que tenían la virtud de lo que yo pretendía hacer, que era muy distinto a lo que yo había visto en Walter Cronkite, que era explicar de un modo. Ten en cuenta que la televisión tampoco había evolucionado mucho, tampoco había posibilidades de hacer grandes cosas en aquel tiempo. Tenías tres cámaras en el estudio, y cada una era un plano general y las otras dos era un plano corto de cada uno de los dos presentadores. No había posibilidad de hacer más cosas. Entonces yo quería que el presentador explicara no solo con ilustraciones que podíamos poner para contar aquello que era la actualidad, sino que fuera muy gráfico con sus movimientos de manos. Y entonces yo siempre he pensado que eso es algo que es interesante, no solo antes, sino también ahora, que pudiera decir, aquí está Chipre, aquí está Turquía, y vamos a hablar del proceso de Nicosia que está en medio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una mitad que es de Turquía, hay otra mitad que es de Chipre, y que con sus manos y con su forma de expresarse pudiera contar a los niños con facilidad y de una forma muy elemental lo que eran los grandes temas de la actualidad. Y así fue lo que hicimos, y se convirtió en un programa de éxito, no solo entre los niños. Nosotros íbamos a la hora de la audiencia infantil y juvenil, que era en aquel momento era la de la tarde. Se inició la programación con lo que se llamaba un globo, dos globos, tres globos. El globo era para los de preescolar, los dos globos era para los niños, y los tres globos era para adolescentes. Los tres niveles de programas. Y mi programa era de dos globos, tres globos, es decir, tenía contenidos para niños de edades inferiores, y ya también para los adolescentes. Pero súbitamente descubrimos que el programa era muy visto no solo por niños y jóvenes, sino sobre todo por adultos que decían que entendían ya de una vez por todas los grandes temas de la actualidad que se les explicaban a través de ese programa.